Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Este video va a ser relacionado con el tema de mi embarazo, de cómo está yendo en ya mi último, prácticamente lo que me quedan son 2 semanas para mi último mes. Y ahora aprovechando que tengo consulta 2 veces esta semana, a ver qué noticias nos dan, porque también tenemos el último ultrasonido ya esta semana. Todo eso se lo quiero documentar, así que quédate hasta el final del video, porque les digo, ya estamos en la recta final para dar a luz. Hoy lo que me van a hacer es medirme la barriga y pues ver los latidos del corazón del bebé, que vamos a ver qué me dicen. Me preguntaron si tenía alguna pregunta y dije que no. Y el hospital que me toca para dar a luz ya me lo dijeron, que es el que está aquí al frente. Ya salí de la consulta. Al final, el día 18, que yo creo que lo había dicho en un video que me tocaba pues dar a luz, ya ese no es el día. No se sabe realmente cuándo va a ser el día. En la primera semana de enero pues me dicen con exactitud, dice que puede ser antes, está en dependencia de los resultados de los análisis que me hagan, pues del ultrasonido también que me hagan el jueves, que como den los resultados y tal, entonces sabrán cuándo pues tendré la fecha exacta para dar la luz. Ahora que ya yo llegué a la casa, estoy aquí en la casa, pero ahora voy a la clínica de estomatología, porque yo le hice un video una vez de mi primera experiencia de sacándome las muelas de los cortes, bueno, haciéndome una limpieza, que me pusieron anestesia, todo yo impresionada. Pero la cosa es que yo le dije, bueno, que eso yo me lo había hecho con seguro médico, porque el seguro me cubría una parte y lo otro yo lo pagaba a plazo. Y ahora resulta que hace creo que un mes, me están mandando cartas de que supuestamente el seguro médico pues no me cubre, que me tengo que pagar lo que supuestamente me cubría el seguro médico, cosa que yo en ningún momento yo firmé eso, ni se había acordado eso, porque de haber sido así, pues yo no tendría que, o sea, no me había hecho nada, porque yo no iba a pagar esa cantidad de dinero. Lo hice porque, bueno, el seguro médico me cubría una parte y ya pues la otra, ya yo lo pagaba a plazo, que eso estaba todo perfecto, porque ya yo terminé, de hecho ya lo que me queda para pagar es nada. Y ahora resulta que tengo que pagar eso, entonces voy a ir allí, porque realmente, díganme si ustedes han pasado por algo así, no me parece justo que si ya habíamos quedado que el seguro médico me cubría una parte y yo firmé eso, lo que yo iba a pagar, ¿cómo ahora me van a mandar pues cartas de que yo tengo que pagar lo que supuestamente me cubría el seguro? Eso me parece realmente una falta de respeto, y entonces voy a ver eso ahora, todo relajada, porque con mal genio y discusión no se resuelve nada. Entonces todo relajada, explicando a ver qué habrá pasado. Vamos a ver familia, ya les contaré. Díganme de verdad en los comentarios si ustedes han pasado por algo así. Bueno, ya pagué. Ya salí, miren la clínica aquí, y básicamente lo que me dijeron es que pues que había sido como error de ellos, no sé, yo creo que tengo suerte para eso, porque en el daycare de Liam, pues el otro día me llegó un correo que tenía que pagar como 2 semanas que supuestamente tenía atrasada, cuando yo todos los lunes por la tarde yo siempre llevo el money order con el dinero de la semana, de lo que tengo que pagar del daycare de Liam. Y cuando yo digo 360 que tenía que pagar, dije, no puede ser. Y entonces cuando llegué, pues me explicaron que había sido error de ellos, y que nada, que él me pidieron disculpas, que no tenía que pagar absolutamente nada, solo lo que tenía que pagar esa semana. Yo dije, eso, y aquí entonces pasa, porque a mi esposo también le estaba pasando lo mismo, ya que tenemos el mismo seguro médico y todo, y bueno, hicimos lo mismo en esta clínica. Y nada, que van a hacer un reporte, como que ya todo, que ya nosotros habíamos pagado, y que el seguro médico también pues pagó lo que le tocaba, y que no había ningún problema, que eso se tarda como alrededor de 45 días, pero que dentro de 3 semanas podía venir a la clínica a ver cómo estaba yendo el caso, pero que no tenía que pagar nada. Menos mal, porque de verdad ya me estaba dando un ataque, porque supuestamente tenía que pagar $1,200. Y yo dije, no, porque si realmente, es que imagínense, cuando usted le dan esa noticia de que tiene que pagar
porque por algo tú tienes seguro médico, por algo tú pagas una mensualidad de seguro médico. Y ellos al principio lo primero que hacen es revisarte el seguro, si ellos como que te aceptan ese seguro médico, lo que te cubre, hasta dónde te cubre, y tú firmas una cantidad que tú tienes que pagar. Yo no firmé. Si es algún error de ellos, pues tenían que, ¿sabes?, que ver y aceptarlo, porque yo no tengo la culpa, nada que ver con el seguro médico, porque ya ellos, ¿sabes?, como rectificaron con el seguro y todo, que ellos cubrían la parte que cubrían, y ellos me dijeron, bueno, hasta aquí te cubre el seguro médico, ya lo demás tienes que pagarlo, tú lo puedes pagar a plazo. Yo dije, bueno, ya está bien. Y eso fue lo que yo firmé, esa cantidad, y que ahora me vengan como que yo tengo que pagar 1,200. Nanani. Entonces nada, díganme si usted le ha pasado algo igual, porque la verdad es que te sube la presión y te altera un poco. Bueno, ya hoy es el último ultrasonido, si Dios lo permite, de bebé Dylan. Ya le voy a decir bebé Dylan porque ese más o menos es el nombre que queremos ponerle, aunque todavía no es como 100% seguro. Pero bueno, más o menos es bebé Dylan. ¿Qué creen ustedes del nombre? ¿Les gusta? Y nada, vamos a ver cómo sale todo. Mi mamá, que gracias a Dios no está trabajando, me va a acompañar para ver todo el proceso. Y aquí llevo mi desayunito porque después de llevar a bebé Liam, pues no me da tiempo pues venir a la casa, y después, aparte queda como a 5 minutos cerquísima del daycare de Liam. Y hace frío. Ya salí del ultrasonido. Ahí normalmente la doctora que hace ese sonograma pues no deja grabar. Tampoco le pregunté porque tampoco quería como incomodar. Esta vez me hicieron también ultrasonido 4D, que yo pensé que pues no lo hacían, por eso fue que la otra vez yo me lo hice en otra clínica y obviamente tuve que pagar, pero aquí me lo hicieron. Este bebé de verdad que va a ser, no sé si Aragán, porque no le gusta que le vean la cara, no le gusta que lo vean. Y tenía así siempre, en el anterior también, tenía las manos en la cara y los pies cruzados. Entonces me tienen que repetir el ultrasonido porque como tenía los piecitos cruzados, no se lo pudieron medir bien, no lo pudieron ver bien. Entonces pues no me podía decir si estaba bien o estaba mal, porque como no se dejó ver y lo tenía cruzado, entonces al parecer me tienen que repetir de nuevo el ultrasonido. Quiera Dios y todo pues esté completamente bien. Pesa 5 libras. Me decía, qué grande está. Bueno, entonces también me dijo que tenía poquito pelo. Pero ya es normal en la familia. Ya estoy ya estoy llegando a la casa. Imagínense que cuando venía en camino pues me llamaron del ginecólogo, que el doctor me tenía que ver urgente. A la 1:30 tengo que ir. Así que se podrán imaginar el nivel de estrés y de nervio que yo siento ahora mismo, porque es que nunca había pasado. Y hoy supuestamente era el último ultrasonido, y antes de irme, como ya les había contado, pues la doctora me dijo que tenían que lo más probable que me repitieran el ultrasonido, pero en sí no me explicó nada, porque como ella no es mi ginecóloga, el ginecólogo es el que me tiene que decir todas las noticias, y todas, por muy malas o buenas que sean, me las tiene que dar él. Y la verdad es que nunca en todo el embarazo pues me había tenido que ver, después del ultrasonido me había tenido que ver el ginecólogo de urgencia, así que quiera Dios y todo esté bien, porque la verdad que ahora mismo estoy de los nervios. Bueno, familia, a la 1:30 tengo el ultrasonido, que la verdad no me siento para nada bien. Estoy hasta colmo con un catarro que me está matando, pero quería no dejar pasar este video sin enseñarles pues un regalito que me hizo uno de ustedes, que la verdad no sé quién es, pero fue a raíz de que en el video del podcast que hizo Yoliene, que si no lo ha visto pues se les recomiendo que vayan a verlo, ella puso como mi lista de cosas que yo tengo agregadas para que necesarias para el bebé. Se dice como lista de regalos. Yo la verdad que nunca había visto nada de eso, pero muchas amistades pues me dijeron, no, haz una lista de regalos. Pero no, como no había decidido ni subirla ni nada, simplemente la tenía para enviársela como a las personas más allegadas a mí. Pero no tenía como pensar bien. Entonces me dijo, mira, dale, yo lo voy a subir a mi de eso. Y lo subió a su video, en su video. Y alguien pues me compró un regalito de la lista, que la verdad me encantó. Aquí está. Pero es que ya le digo, no dice nada, solamente dice enjoy your gift for Hazel.
Hazel. De verdad que si está viendo este video, pues te lo agradezco muchísimo de todo corazón. Me encantó. No lo había ni abierto ni nada, pues no lo quiero abrir todavía hasta ya que empiece a lavar las cosas, para que no coja polvo ni nada de eso. Pero ya sé lo que es, obviamente, son muselinas, creo que se le dice. Y están hermosas porque, bueno, yo las tenía, son las que quería exactamente, pues las tenía en mi lista de regalo. Me encantaron, muchísimas gracias. Por favor, si me puedes escribir al privado para agradecerte, de verdad. Me encantó. Muchísimas gracias. Ahora nada, familia. Ahora vamos a ver qué nos dicen a la 1:30. Ahora voy a almorzar y eso. Después no sé si voy a recoger a Bebelían temprano, porque también tengo otras cosas que hacer, que más adelante, pues en el próximo video ya verán la gran noticia que tengo que darle, que no se lo van a esperar. Yo sé que no, va a ser una bomba, pero bueno, en el próximo video ya sabrán. Entonces tengo cosas que resolver, así que creo que después de eso pues iré a buscar a Bebelían, porque yo sé que no me va a dejar hacer nada y necesito como resolver esas cosas primero. Así que después iré a buscar a Bebelían, porque no quiero dejarlo tanto tiempo en el daycare. Porque, ¿qué pasó? Un niño 2 veces, una le aruñó aquí en la carita y una le aruñó en el ojo. Que muchas personas sí me han dicho que es normal que se fajen en el daycare, o es normal que busquen problemas. Y eso que le digo, la maestra sí me ha dicho que Liam se porta súper bien, que de hecho, a pesar de que lo aruñó y todo, él pues no le hizo nada. Y entonces cuando yo le pregunto, ¿qué te pasó ahí, mi amor? Entonces me dice, bebé, ¿y tú le hiciste algo? No. Entonces, la verdad es que me duele, porque imagínense, tiene un aruñón aquí y un aruñón aquí. Me explicó la maestra, que de hecho me hacen un reporte y todo, porque me dieron un reporte y todo, que si lo volvía a hacer, porque no es a Liam solamente, se lo ha hecho a otros niños, si lo volvía a hacer, entonces lo suspendían por 3 días, y si ya después de los 3 días pues volvía a recurrir, lo expulsaban del centro. Que ya les digo, y todo por el hecho de que Liam tenía un juguete que él quería, y como Liam no se lo quería dar, le aruñó la cara. Y son cosas que de verdad me duelen cantidad, porque yo dejo a mi hijo ahí para que esté pues bien. Pero sé que también me han dicho que es normal como que tengan encuentro con niños, o que se fajen o cosas así, que es normal. Pero ya que yo, que no estoy adaptada, pues no lo veo tan normal. Entonces vamos a almorzar para ir a la consulta. A ver qué me dice. Lo voy a mantener al tanto. Ya llegamos. Ay, familia, de verdad yo no pensé ni grabarme en este momento. No pensé ni siquiera grabarme llorando ni nada de eso, porque no quería que me vieran así. Pero la verdad quería como que si alguien está pasando por este momento, o si alguien ha pasado por esto, que realmente me aconseje o me diga cómo fue o cómo solucionó. Ya yo le había dicho que yo venía a la consulta, que algo había salido mal en el ultrasonido, pero que en ese momento no me dijeron, que el que me tenía que explicar era mi ginecólogo. Y pues resulta que en el ultrasonido dio como que el niño tiene un pie equinovaro, creo que se llama. Por aquí lo voy a estar dejando foto por si no saben lo que es, de qué es más o menos lo que significa eso, o cómo es, como que tiene el pie virado completamente hacia adentro, que lo tiene como así. Ya estoy en casita, bañada. Le voy a hablar ahora con más calma, menos estresada, más relajada, porque realmente ahorita pues lo que tenía era un cúmulo de emociones, estaba súper alterada. Imagínense, me habían acabado de dar las noticias, pero quería comunicarles cómo me sentía en ese momento, que vivieran conmigo pues la noticia que me dieron. Y nada, el niño supuestamente lo que tiene se llama pie equinovaro, que resulta que esos son los niños pues que nacen con el piecito medio virado,
pero que gracias a Dios pues tiene solución, o sea, tiene 2 vías, o una en caso de que sea muy grave, pues la solución es que lo operan, y en caso que no sea tan grave, pues lo que hacen es ponerle un yeso o tratamiento para enderezarle el piecito. Que como quiera que sea, esto yo se lo estoy diciendo ahora calmada después de tanta investigación, buscando y preguntando y todo, porque en ese momento, imagínense, yo lo primero que hice cuando me dieron la noticia y todo fue buscar en Google, creo que era eso, y las fotos que me aparecían eran los niños que tenían el pie súper virado. Y lo que menos me dio por buscar era si tenía como solución o si qué es lo que se le hacía, porque en ese momento yo la verdad es que tenía mi cabeza demasiado, la tenía caliente. Todo el embarazo me lo he pasado tan tranquila. Yo se los he dicho que todo el embarazo me lo he pasado tranquila, con calma, sin preocupaciones, porque todos los exámenes daban bien. Sí habían sus cositas, pero todo estaba bien con el niño, que era lo más importante. Estaba sano, el corazoncito que se escuchaba súper alto, tenía las pulsaciones bien, tenía todo bien, las facciones, todo. Y que ahora, ¿saben? La recta final, porque ya lo que me queda es un mes prácticamente para dar a luz, pues me diga que tiene este problema con el piecito, pues a mí se me acabó el mundo. Yo en ese momento no me puse ni a investigar de nada. Ya ahora con un poquito más de conocimiento, pues sé que eso es algo que tiene solución, que no es algo que sea demasiado grave, porque él está sanito, él está saludable. Simplemente pues tiene ese problemita con el pie, que ahora mirando, y algo que también no es 100% seguro, pues ahora me van a hacer muchos estudios, sobre todo me van a ver especialistas del tema. Y estas fueron todas las fotos que, miren, esto es idéntico a Liam. Cuando bebé es idéntico a Liam. Y mirando la fotico, pues sí que se le ve como el piecito medio viradito, pero que a lo mejor era pues la posición. Ella me estuvo explicando, el ginecólogo, que a lo mejor es por la posición que tiene, que a lo mejor se tiene el pie virado, que eso es normal, o que en las próximas consultas que me hagan, que ya me vea un especialista, entonces ya él determinará si fue porque él en ese momento tenía el piecito virado, o que viene con el pie viradito. Creo que por aquí tenía otra foto. Miren aquí. Ves que como que tiene el piecito, estos son los deditos, como que tiene el piecito un poco viradito. Pero que no se sabe 100% seguro si es realmente que tenga esto o no. Pero uno como madre, cuando le dan una noticia, pues uno se preocupa demasiado. Y más que, imagínense, el doctor pues habla totalmente inglés, había alguien traduciéndome lo que decía, porque como en terminología médica es difícil a veces entender un poquito el inglés. Y ahora se lo estoy diciendo así un poco más relajada, porque pues ya estoy calmada. No quería como seguirle diciendo, ¿sabes? En ese estado en el que yo estaba, simplemente necesitaba respirar, investigar, calmarme, buscar información, ver todo. Y gracias a Dios que estoy en Estados Unidos, que estoy en un país que tiene miles de tecnología, está muy avanzado en lo que es la rama médica, que tiene todo lo que tiene que tener para poder que sea una recuperación pronto, que el niño no sufra, que no tenga problemas, que todo sea rápido, porque pues en Cuba iba a tener muchas dificultades. Imagínense que ahí no hay nada para curar, simplemente son inventos que hace el mismo cubano para poder como mejorar. No olvides dejarme en los comentarios si sabes sobre el tema, si en todo lo que puedas me ayudarías muchísimo. Suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video, que espero y ya todo esté bien con el bebé. Besitos, los quiero mucho y no se preocupen, yo los voy a mantener al tanto. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night